Bienvenidos al comentario del día de hoy. Los dominicanos nos despertamos con la noticia de que el Banco Central de la República Dominicana ha aumentado la tasa de política monetaria. Eso traducido al español quiere decir que las tasas de interés para los préstamos en los bancos comerciales va a subir. Si usted tiene un préstamo en el banco, si usted tiene deudas con su tarjeta de crédito, sepa que a partir de ahora va a tener un importante aumento. Esto lo hace el gobierno precisamente como una medida de contención a la oleada de inflación que vivimos en nuestro país como consecuencia de los choques externos. ¿Qué son los choques externos? La guerra en Ucrania, el aumento del petróleo y el consecuente aumento de casi todos los commodities o materias primas como el maíz, el sorgo, el trigo, la soya, entre otros, que son insumos que son necesarios e imprescindibles para la producción alimentaria, y por eso el aumento importante de precios que hemos vivido en la República Dominicana en los últimos meses. Esta medida, que ha sido tomada por otros países en la región, según informa el propio Banco Central, busca reducir el circulante, reducir la circulación de dinero, impactar en el consumo para que la gente consuma menos y por tanto también busca, como ya hemos dicho, contener la inflación. Ahora bien, cuando metemos el calador un poco nos damos cuenta que real y efectivamente, si bien la República Dominicana no escapa al concierto de naciones que están en esta economía global, también lo es el hecho de que cuando usted compara medidas similares en otros países, similares al nuestro, como por ejemplo los países centroamericanos, nosotros somos el segundo país de Centroamérica que ha subido más la tasa de política monetaria. Usted tiene que el país que más ha subido la tasa de política monetaria es Costa Rica con un 3.25%, pero nosotros le seguimos con 2.50%. Lo que indica que el promedio de la región centroamericana es de apenas 1.75%. Porque, por ejemplo, países como Guatemala solamente han aumentado su tasa de política monetaria en 0.25%. ¿Qué significan todas estas cifras que estamos dando? Que quizás el gobierno dominicano está tomando medidas muy duras porque no nos han dicho, no han sido lo suficientemente transparentes con la situación económica que tiene nuestro país. Y esa situación económica que nosotros estamos experimentando en los últimos meses, con todo más caro, con el aumento de precios en casi todos los productos de primera necesidad, con un precio de gasolina muy caro y también con una energía eléctrica que además de escasa, además de las tandas de apagones que nos están dando, también tiende a aumentar la factura energética. Y esto obviamente lo que quiere decir en términos llanos es que la economía dominicana se está poco a poco desmoronando. Y yo pienso que en este aspecto tenemos que tener cuidado, debemos tener mucho cuidado, mucho ojo y mucha atención en las cosas que nos dice el Banco Central y cómo nos las dice. Porque si bien es cierto que hemos tenido un aumento de 2.5% en la tasa de política monetaria. Primera vez en más de 20 años, primera vez desde el año 2003, que la tasa de política monetaria es subida tan consecutivamente y con un monto tan alto. Fíjense este dato. Primera vez también desde el año 2003 que la inflación en la República Dominicana va a alcanzar los 2 dígitos. Porque según dice el Banco Central, a día de hoy, en el año 2022, ya la inflación va por 9.64%. Lo que quiere decir que si hacemos una proyección, estaríamos hablando que la inflación en la República Dominicana va a rondar el 15 o el 16%. Y esto nos tiene que llamar la atención porque hay otro dato que el Banco Central dejó deslizar
en su informe del día de ayer, que para mí es el más importante y es el más delicado y el más grave. Se trata de que nos dejó caer ahí en una o dos líneas que probablemente la proyección de crecimiento económico de nuestro país tenga que ser reevaluada de nuevo hacia la baja. Ya había pasado hace exactamente 2 meses, cuando el Banco Central dijo que las expectativas de crecimiento de la República Dominicana, en vez de ser en 5.5% durante este año 2022, iban a ser del 5%. Ahora, nuevamente, con esta medida, el Banco Central nos prepara y nos dice que es muy probable que la tasa de crecimiento de la República Dominicana deba ser revisada nuevamente. Y nos deja caer digamos que el biberoncito, el calmantito, el sedante de que muy probablemente esté por encima del promedio de la región, que está proyectado en 2.5. Lo que quiere decir que quizás el Banco Central esté realmente proyectando un crecimiento económico que no será superior al 4%. Y la última vez que la República Dominicana tuvo un crecimiento de 4% fue en el año 2002. ¿Y qué hubo inmediatamente después del año 2002? El peor año económico de este siglo que ha tenido la República Dominicana, que fue el 2003, que implicó un decrecimiento de la economía dominicana. Y aquí vengo entonces con una proyección que yo hago, sin ser un economista, pero teniendo los rudimentos básicos, las informaciones necesarias que nos sirve el Banco Central para decir que la República Dominicana se prepara para el año 2023 vivir un proceso de estanflación. Ya lo habíamos dicho en otro comentario que hicimos sobre el tema de la inflación, pero yo creo que cada vez más va tomando cuerpo la posibilidad de que el 2023 sea el peor año económico que hemos vivido desde el año 2003. Y yo creo que vamos a entrar en un proceso de estanflación en el año 2023. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza todo lo que está pasando con la economía dominicana, cuando usted ve que el Banco Central comienza a tomar medidas de control de la tasa política monetaria, que lo que quiere decir es que está restringiendo el dinero que está circulando en la calle, que está penalizando el consumo. Cuando usted ve también por el otro lado que el Banco Central nos dice que está recogiendo del mercado 80,000 millones de pesos en cuanto a la liquidez. Y también cuando usted ve que el índice de inflación es tan alto, y si le sumamos a eso que ya el propio Banco Central este año por lo menos va a tener 2 ajustes en la proyección de crecimiento económico hacia la baja, cuando usted suma todo eso, lo que da es un proceso en el que se va a estancar o a reducir el crecimiento económico en la República Dominicana, y por el otro lado que va a seguir la inflación, porque el gobierno dominicano lo que nos está diciendo con todo esto es que las medidas que ha tomado para detener la inflación no han sido suficientes. Y esa es una realidad. De hecho, yo no creo que hayan tomado medidas real y efectivamente orientadas a detener la inflación, porque se han limitado a decirnos a todos los dominicanos, como si fuéramos unos idiotas, que como se trata de una situación internacional, poco se puede hacer. Y yo me pregunto, ¿pero y para qué fue que le elegimos? ¿Para qué fue que los dominicanos que vieron en Luis Abinader y en el PRM una opción de cambio, para qué fue que votaron por usted, señor? ¿Para qué ustedes están dirigiendo la cosa pública? Se supone que para enfrentar situaciones como estas. No es únicamente para pagar nómina, no es únicamente para tener los sueldos, para tener la parafernalia del poder. No, es para resolver problemas, es para asumir situaciones, es para echar el país hacia adelante. Y lo que estamos viendo en este esquema es que lamentablemente el gobierno dominicano está desbordado
por la situación económica, está desbordado por el choque externo, no encuentra qué hacer, porque, y lo vamos a ver próximamente, vamos a hacer algunos estudios de cómo ha impactado la ley de tasa cero en los precios de los alimentos, sobre todo en los últimos meses, en los últimos años, en las últimas semanas. Porque personalmente yo pienso, y esa es mi proyección, que vamos a entrar en este proceso de estancamiento de la economía más inflación que va a impactar terriblemente en las familias dominicanas. Y la primera cosa que vamos a ver es el cierre de muchas empresas, de muchas compañías, sobre todo con esta medida de tasa de reducción de la tasa de política monetaria del Banco Central, por una sencilla razón. Si usted es una empresa, y las empresas normalmente en la República Dominicana se desenvuelve con préstamos, con endeudamiento, con créditos, pues si le aumenta a usted la tasa de su préstamo, si le aumenta a usted el costo del dinero que le presta el banco, es muy claro que eso usted se lo va a traspasar a la gente. Pero por el otro lado, tenemos los mismos ingresos. Lo que va a implicar es que quizás muchas empresas se vean obligadas a cerrar, mucho desempleo, un alto nivel de desempleo, y lo más grave de todo es que tendremos todo mucho más caro. Y ese cóctel de cosas lo que va a generar es un efecto dominó en el que la economía dominicana, en el que nuestro país va a pasar de ser una de las economías más pujantes de la región a convertirse en una economía en crisis, en una economía en estanflación, que, debo decir esto, es quizás de las contrariedades más graves que pueda tener una economía, porque es muy difícil salir, cuesta mucho salir de un proceso de estancamiento e inflación de manera simultánea. Y justamente en este sentido, yo lo que estoy proyectando, lo que estoy viendo, es que la República Dominicana va a tener ante sí un gran desafío en el año 2023, sobre todo en el aspecto político. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas de orden económico tan graves como los que se avecinan para nuestro país, como los que estamos adivinando con estas medidas o lo que estamos proyectando con estas medidas del Banco Central, cuando hay problemas de ese tipo y se suma la pérdida de empleos, aquí solamente el sector público está creando empleos, sobre todo en el gobierno central, que ha aumentado la nómina pública en un 19%. Pero el sector privado incluso ha disminuido la cantidad de empleo. En el año 2021 el sector privado disminuyó en 4,000 empleos. Solamente creció en empleos al sector público. Cuando usted ve todo eso que se conjuga con los precios de los alimentos altos, con poco circulante, con una economía en picada, lo único que queda es el estallido social. Y es ahí entonces que quizás esta situación va a demandar un liderazgo político mucho más comprometido con la estabilidad democrática de la República Dominicana. Un ejercicio de veeduría del gobierno, de oposición al gobierno, pensando mucho más en el interés colectivo, pensando incluso en la estabilidad democrática de la República Dominicana antes que en el interés particular. Porque lo que estoy previendo en el año 2023 es un año con muchas protestas, con muchos disturbios, con un país tirado a la calle pidiendo mejores condiciones de vida ante un gobierno que ha sido y que se refleja totalmente incapaz para resolver el problema de la inflación y del estancamiento en la República Dominicana. Así que yo exhorto a todo el mundo a que mire con atención todo esto, a que actúe con paciencia y sobre todo, no la paciencia de Chu con el tema de la seguridad, que ese es otro tema que se añade al agravamiento de la situación en la República Dominicana. Cuando usted pone todo eso, es un cóctel peligroso, es un cóctel inflamable, explosivo, en el que vamos a tener
que acudir a mucha cabeza fría, a mucha reflexión, a mucha racionalidad y saber que el descontento puede ser expresado en las urnas en el año 2024. Pero lo que uno está viendo, lo que uno está proyectando es que se está configurando quizás la madre de todas las crisis en la República Dominicana, en el ámbito económico y en el ámbito social. Oigan lo que digo hoy en el año 2022, en junio del año 2022. El derrotero que lleva a esta situación, el camino que uno ve que se está forjando de esa mezcla de condiciones externas desfavorables con una economía en pleno proceso de deterioro, con una alta inseguridad y con un gobierno que ha demostrado mes tras mes, problema tras problema, que es incapaz de enfrentar con determinación y con inteligencia los graves problemas que tiene la República Dominicana. Cuando uno mezcla todo eso, uno se da cuenta que real y efectivamente la República Dominicana corre un grave peligro. Y yo lo proyecto. Para el año 2023 en la República Dominicana va a ser desafiante, sobre todo para el liderazgo político opositor, que pienso tendrá que hacer un gran esfuerzo para mantener el gobierno en pie hasta las elecciones del año 2024. Hasta aquí el comentario del día de hoy. No sin antes invitarles a que le den a me gusta, se suscriban y activen la campanita de las notificaciones y además que comenten en la caja de comentarios. Vamos llegando ya varios comentarios para que esta comunidad, este canal de YouTube siga creciendo y podamos seguir compartiendo contenido y análisis de este tipo con todos ustedes. Los esperamos para el próximo comentario. Será hasta la próxima. Cambio y fuera, José.